Pues buenos días de nuevo a todas y a todos a esta segunda parte de la primera jornada del curso de verano sobre la cultura y el entretenimiento en los mundos de Carlos V, vida social, rituales, fiestas, juegos y espectáculos, que vamos a dedicar sobre todo a hablar de la Europa en las Cortes y la monarquía de las Cortes. En esta segunda intervención de la jornada tenemos el honor de dar la bienvenida al profesor José María de Francisco Olmos, profesor titular de Ciencias Técnicas Historiográficas de la Universidad Complutense y director académico de la Escuela de Genealogía. Es además académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y correspondiente de las Reales Academias de Historia y de Jurisprudencia y de Legislación y del Instituto Portugués de Heráldica. Su intervención versará sobre el medallero del emperador, imágenes tangibles. Es para nosotros tenerle aquí de nuevo con nosotros, porque ya participó en un curso que organizamos ya hace unos años sobre Carlos V y la Orden de Malta. Así que bienvenido de nuevo a esta que es su casa, y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la organización por haberme vuelto a invitar y desde luego, el profesor Nieto Soria ha dejado el listón muy alto, nos ha dado una conferencia fantástica, pero me alegro de ir detrás de él porque él ha hablado sobre todo de la proyección exterior. Todas esas triunfos, todas esas imágenes, y yo me voy a centrar más en la interior. A ver. Para adelante era... Ahí, ¿no? Muy bien, vale. Me voy a centrar en el tema de las monedas, de las medallas, sobre todo las medallas, porque ya que estamos aquí en Yuste, cuando murió el emperador hay un inventario y él nos dice que tenía un armario con unas medallas de su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia metálica es muy importante, lo que se llama historia metálica, que es a través de monedas y medallas. Es verdad que en la Edad Media las monedas son un poco más pequeñas, no tienen tanta fuerza en ese sentido, pero ya al final de la época, en la época bajo medieval, se hacen monedas absolutamente extraordinarias. De nuevo, tenemos noticias de piezas como las de Enrique IV en el Alcázar de Segovia, desaparecidas, robadas del monasterio del Escorial por los franceses en la época de la Guerra de Independencia, pero que eran absolutamente excepcionales y es lo que podemos llamar moneda-medalla en ese sentido. Y luego, obviamente, la creación de la medalla en el siglo XV como algo absolutamente excepcional, fundado en las antiguas monedas romanas y que a partir de ese momento van a ser el marco de la experiencia propia de lo que quieres tener y lo que quieres representar. No es un gran cuadro, no es un gran tapiz, sino que es algo portable que tú puedes tener para ti en el momento en que quieras ver algo que es importante para ti o tu familia. Y pongo aquí unos ejemplos de las primeras, como la famosa embajada del emperador Juan VIII cuando vino al famoso concilio de Florencia, o nuestro Alfonso V de Aragón en Nápoles, que hacía unas piezas absolutamente excepcionales. Tan importantes se hicieron que se convirtieron en centros de cuadros. Ese señor es el hombre de la medalla. No sabemos quién es. Lo que lleva es una medalla de Cosme de Medici, que podemos... Es más, el cuadro tiene un agujero. O sea, la medalla es una escayola que se ha colocado dentro, no está pintada. Ahí tenemos otro ejemplo de otro señor. O aquí tenemos a Juana, hija de Carlos V, que lleva una medalla. O personajes que quieren hacer referencia a que están relacionados con estos. Ahí tenemos a Zúcaro, que trabajó con Felipe II, y tenemos la constancia documental de que Felipe II le regaló una medalla. Entonces él la ponía como diciendo, yo he servido al rey Felipe II, lleva otras que son de sus otros patronos, ¿no? En este caso. Y hay una dama también, que no sabemos cómo se llama, pero lleva una medalla de Enrique IV y María de Medici. O bien, ¿cómo se enseñaba historia a los reyes? A los reyes se les enseñaba historia con las monedas y con las medallas. Sabemos que el obispo Arquinto enseñó a Felipe II
el monetario de Felipe II en el Escorial, donde le decía, mira, aquí este es el emperador Vespasiano, hizo tal, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, porque era algo que podía unir directamente la historia con el personaje que hacía. Si no, nosotros pensemos, ¿qué tenemos de Vespasiano, qué tenemos de Trajano, qué tenemos? No. Pero una moneda sí. Dice, esta moneda se usaba en ese momento, aparece como, si tú quieres que este señor sea tu modelo, aquí tienes algo de lo que hizo él directamente. Aquí tenemos una imagen de Jean Varenne enseñando historia al pequeño Luis XIV. Y ahí están pues, Alejandro Magno, Julio César, Constantino, las que aparecen en esos. Ahora bien, ya centrándonos en lo nuestro, porque el tiempo avanza inexorablemente, vamos a ver qué tenía el emperador y qué era lo importante en ese medallero del emperador. Pues ahí está la familia, el linaje, la Casa de Austria. Aquí tenemos un famoso cuadro y unos famosos dípticos de su primera época. Y en esta época lo más importante es qué me puede aportar a mí la medalla. Pues esa medalla me aporta que yo no puedo tener, llevando conmigo, un cuadro de 4x4 o lo que sea. Entonces, lo que tengo son esas medallas que puedo llevar en ese armario, que puedo regalar, que puedo conmemorar algo muy importante, porque no solo es el retrato, sino qué aparece junto al retrato, qué aparece detrás, cómo aparece representado el personaje. Y en muchos casos tenemos quién las encarga. A veces las encarga el propio emperador, pero otros son regalos que te hace tu familia, conmemorando un hecho. Entonces, esto es lo más importante. Y en esa época, se quiera o no, lo más importante es la familia. ¿Quién somos? ¿Y de dónde he tomado yo para esta conferencia los datos? De los inventarios. Ahí tenemos inventarios de la familia del emperador, de su hermano Fernando, de su tía Margarita, de su esposa Isabel, de su hermana María, y luego otros propios del emperador, de distintas épocas, porque, como se decía antes, con la corte itinerante hay que intentar no perder las cosas, que a veces se pierden, y a veces había que hacer inventarios y decir, bueno, ¿qué tengo aquí? ¿Ha llegado todo o no ha llegado todo? ¿No? Pues esas cosas tenemos. Bueno, pues a partir de estos inventarios he intentado hacer un poco la relación de medallas que en un momento u otro aparecen en todos ellos, aunque es muy difícil hablar de esos inventarios porque a veces dicen una medalla con la cara del emperador. Pues claro, es un poquito difícil identificarlo. Pero bueno, a través de eso vamos a intentar verlo. Ahí pongo un poco el árbol genealógico que podemos ver del emperador, con las personas que van a aparecer en las medallas o que tienen los inventarios, y a partir de ahí vamos a acercarnos a la familia. Ahí aparecen las personas que van a aparecer en esas medallas. Es verdad que el Alfonso V de Pisanello, que tenía María de Hungría, porque no hay ninguna duda, y les he puesto el texto que aparece en su inventario, una medalla grande con la efigie de Alfonso y con un jabalí, bueno, pues es que no hay más que hablar, es esa pieza. Tal vez no sea relacionada con la familia, porque ya les pillaba un poco lejos, sino de forma directa, y más con María de Hungría, que era una gran coleccionista de arte y sabía que Pisanello pues era uno de los más importantes de la época. Pero a partir de ahí sí hay que centrarse en el linaje del emperador, en la Casa de Austria. Y hay que empezar con Federico III. Federico III, que en realidad también está relacionado con el emperador porque se casa con una portuguesa relacionada con la Casa de Aragón. Es decir, mucho ahí tenemos. Ahí os pongo una cosa que habréis oído muchas veces, lo del A, E, I, O, U, que inventó el propio Federico III sobre la Casa de Austria, pero vamos, tampoco me voy a detener mucho en ello. La genealogía, quién es quién y por qué tiene esos poderes. ¿Por qué Carlos V tenía esos 72 títulos que nos decía el profesor Nieto? Porque si subimos en su árbol genealógico, lo he recibido de este. Y esa es mi legitimidad, la legitimidad dinástica. Y por eso se hacen un montón de libros con genealogías que se le entregan al emperador, que a lo mejor son rollos de 5, de 6, de 7 metros, yéndose, bueno, los más antiguos obviamente terminan en Adán y Eva, pero claro, ahí terminamos todos. Luego hay
el centro de Noé, porque como con el diluvio se acaba todo, y a partir de Noé directamente hasta ahora. Se inventaban un poquito las cosas, pero bueno, ahí estaba. Los árboles que ya digo que vamos a encontrar en todos los sitios, hasta en el monasterio del Escorial, donde hay 2 paredes solo con las armas de todos los antepasados del emperador directamente. Bueno, empezando con Federico III, que ya digo que es el que aparece primero, tenemos una medalla muy interesante. En todas las medallas he intentado poner el texto transcrito y un poco de lo que va. No me voy a detener en ello porque tenemos muchas, pero bueno, como luego lo vais a poder tener, pues ahí estamos, o si luego hay alguna duda. Federico I es de los primeros, bueno, el primer emperador que aparece en las medallas, y ahí ya vamos a ver muchas cosas importantes. Por ejemplo, la forma de sus coronas, ¿eh? Y es una cosa importante también relacionada con lo que dice el profesor Nieto. Recordemos el famoso trirregno de los pontífices, y que el único en época medieval que podía llevar una corona cerrada era el emperador, los 2 poderes, el eclesiástico y el civil. Y esa corona imperial cerrada es la que vamos a ver tanto en los cuadros como en las medallas. Es muy curioso, entrando en el Estado moderno, cómo lo que yo llamo el cierre de la corona se produce en estos momentos en las grandes monarquías. ¿Quién la hace? Enrique VII en Inglaterra, Francisco I de Francia en Francia, y luego ya, más tardíamente, Felipe II, porque al fin y al cabo su padre era el emperador y no tenía esa necesidad. Pero en las 2 grandes monarquías que podían ser tan importantes como el imperio, lo hacen como elemento simbólico de decir, yo también cierro mi corona, yo también tengo toda la totalidad del poder, ¿eh? Y de hecho esto fue un problema protocolario cuando Carlos V pasó por Francia en un momento determinado, que Francisco I, digamos, no quería hacerle el protocolo debido. Pero bueno, es otra cosa. Y lo que hemos hablado antes también de las órdenes caballerescas. Las órdenes caballerescas, además de un gran maestre con unos caballeros que podían ser vasallos tuyos, también se convirtieron en un eje de la diplomacia internacional. Yo soy aliado tuyo porque te concedo el toisón o porque te concedo otra orden. No es que seas mi vasallo, sino estás políticamente conmigo. La famosa Gran Alianza Occidental contra Francia, Inglaterra, Aragón y Borgoña se ve, por ejemplo, en que el emperador Federico tenía la jarretera, tenía la Orden de la Jarra y el Grifo, que era la de los reyes de Aragón, y tenía el toisón de oro, que en origen no es de la Casa de Austria. Federico III no lo veamos aquí como maestre del toisón, no, es de la Casa de Borgoña, y que luego entra aquí. Bueno, hablando de los borgoñones, Carlos el Temerario. Carlos el Temerario, esta medalla también la tenemos en Patrimonio Nacional, la tenemos en la colección de Palacio Real. Fue un referente, Carlos era un borgoñón, Carlos de Gante, como se llamó al principio, y tiene su nombre por Carlos el Temerario, el último gran duque de Borgoña, y por tanto aparece en los inventarios como una de las piezas poco conocidas, porque tampoco hay muchos ejemplares, que tenía el emperador. Y si se fijan por detrás, de nuevo, junto a Carlos, lo más importante de Carlos es el duque caballero maestre de la Orden del Toisón, que es la que aglutina todos esos estados, porque piensen que Borgoña no existe. Borgoña era el ducado de Borgoña francés, el condado de Borgoña palatino imperial, más toda la gran herencia de los Países Bajos, Flandes, Brabante y todo lo que quieran ahí, cada una de su padre y de su madre, como se suele decir. Lo único que las unía era tener el mismo soberano, y la forma de unir a todos esos grandes, de todos esos territorios tan distintos, era el toisón, que era muy específico en ese momento, y por eso lo que domina aquí no es el escudo heráldico, es el toisón. A partir de aquí, Maximiliano y María de Borgoña es el origen de todo, el origen del poder de la Casa de Austria es este matrimonio. Y este matrimonio va a tener muchas medallas y son de las que se van a guardar en los inventarios de esa familia.
Aquí tenemos una que no da ningún problema porque se dice, aparece Maximiliano con los cabellos largos y tal, y no sé qué. Bueno, pues ahí lo vemos. En igualdad de condiciones, no hay subordinación. ¿Por qué? Porque los dos son propietarios. Es decir, Maximiliano es en ese momento ya archiduque de Austria, heredero de su padre, y María es duquesa propietaria de Borgoña. Por tanto, es un poco, si me permiten, como caso de los reyes católicos. Isabel es reina de Castilla, Fernando es rey de Aragón y, por tanto, están en el mismo plano. No es que uno se subordine al otro y por eso aparecen los dos de esa manera en varios ejemplos. Aquí tenemos también otra más antigua y en esta ya con ese tocado que encontramos en los cuadros de la época, pero aquí ya quiero introducir una cosa que es el uso de la moneda medalla. La medalla puede ser de cualquier cosa, puede tener cualquier peso, puede ser de oro, de plata, de bronce, de lo que queramos, porque no se usa en la economía. Una moneda sí tiene que tener un peso concreto de cambio, teóricamente, aunque ahora, como se siguen haciendo monedas conmemorativas, ¿no? Pues sacamos 20 euros por el no sé qué o tal. Bueno, esas son monedas conmemorativas y ya se hacían a partir de la época de Maximiliano. Grandes piezas de más de 30 gramos de plata. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, piénsenlo, ¿cuál es el mejor objeto propagandístico de la monarquía? La moneda y la medalla. La medalla internamente y la moneda porque aparece en todos los sitios, corre. Y por tanto muchas veces se decía, ¿por qué sé yo que gobierna en tal sitio un señor? Porque tengo la moneda. Digo, si no, no lo sé. Y entonces, de estas monedas, medallas grandes, tan importantes, el gran cambio económico que se produce en este momento, que hay que multiplicar las piezas, lo vemos en las de Maximiliano. Aquí tenemos otra pieza muy bonita, también vamos a ir deprisa, y aquí Maximiliano como ya emperador. Maximiliano como el jefe de la Casa de Austria, es el que recoge todos los territorios de la Casa de Austria. La Casa de Austria tenía muchos territorios, pero con muchas ramas. Y con Maximiliano se va a firmar unos tratados entre todas las ramas diciendo que es totalmente agnaticio y que si una rama ya solo tiene descendencia de mujeres, no tiene, pasan a la rama anterior. Con lo cual, une toda la Casa de Austria y a partir de ese momento los siguientes matrimonios. Unos con Castilla y otros con Hungría. Esos son la expansión de lo que hizo a la Casa de Austria posterior. No digo más. Vean ustedes esta pieza. El emperador Maximiliano a caballo con todas sus cosas, los estandartes, los pendones, las coronas, todo lo que queramos, y detrás escudos, escudos, escudos. Pero no escudos de dominio, que también los hay, sino escudos de alianza. Ahí aparece Portugal. Dice, pero bueno, ¿por qué aparece Portugal? Dice, pues porque es el emperador de todas las tierras de Oriente y Occidente por las alianzas que tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son de ceremonia, de boato. Esta pieza también estaba en el inventario de Margarita, porque se dice, está el emperador y detrás 5 escudos. Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí. Otras piezas de la época, fíjense, siempre el emperador Maximiliano con la corona cerrada, casi siempre con el toisón, porque es verdad que él se casó con Borgoña, pero claro, el maestre tiene que ser un varón. Entonces, al ser un varón, él al casarse con María se convierte en maestre y cuando su hijo es menor, Felipe, pues él sigue siendo maestre. Por tanto, ya va a aparecer siempre con el toisón. Aquí lo vemos de nuevo en otros ejemplos, con esas grandes monedas medallas, donde cuenta su historia, siempre él contando su historia. O las famosas medallas genealógicas, es decir, quién es mi padre, quién es mi abuelo, quién es mi bisabuelo. Entonces, en esas medallas, en este caso se coloca con su padre, con Federico III, como los fundadores de la potencia, de la creación de, como lo pone ahí, de la Casa de Austria. Una cosa que tenemos que hacernos a la idea, a los reyes no les den apellido. Hay algunos libros que aparece Carlos de Habsburgo y Trastámara. No, por favor. Eso es una cosa que nos inventamos los historiadores. Pero ellos nunca se van a llamar así. Es Carlos de Austria. Y en estos casos pues es mejor dejarlo así.
Fernando el Católico. Solo tenemos referencia de estos datos de los inventarios donde dice hay una medalla de Hernando, del rey Hernando. No puedo estar seguro de cuál es, pero es que solo tenemos esta. En España no era una cosa todavía muy extendida la medalla. Y entonces de Isabel la Católica, por ejemplo, no tenemos ninguna, y de Fernando solo tenemos esta. Y yo no sé, porque hay dudas de que sea de esa época o de que sea algo posterior. Pero en cualquier caso, como no hay otra, les pongo esta. Hay una muy parecida del rey de Francia, con lo cual podemos decir que, más o menos, podemos decir que aunque no sea una copia exacta, pues podría ser así. Y ahí aparece como protector de la Iglesia, bueno, todo lo que queremos de Fernando el Católico, que para mí fue el mejor rey que tuvimos, o el más listo, al menos. Felipe II tenía un retrato de él en el Escorial que cuando pasaba decía, a él se lo debemos todo. Bueno, los padres ausentes. Felipe y Juana son, con perdón, un 0 a la izquierda. Es de Maximiliano a Carlos. ¿Por qué? Porque uno se muere muy pronto y la otra parece oculta por intereses y relaciones específicas. Por tanto, de Felipe el Hermoso, realmente de su época no tenemos ninguna medalla. Hay alguna medalla posterior, porque en estas cosas es como antiguamente, que se ordenaban las colecciones. Dice, me falta un Vespasiano, pues te hago un Vespasiano. ¿Ya? Pues aquí dice, oye, me falta un Felipe, que pasamos de... Pues te hago uno. Entonces, todas estas son post-mortem, muy post-mortem. Esta menos, pero estas, por ejemplo, son ya de la época de los años 70 del siglo XVI. También con, obviamente, inventos en su cara, inventos en su ropa, inventos en su heráldica, pues son heráldicas que no tienen absolutamente nada que ver con la de la época, la de la relación que había en ese momento. Pero digamos que era necesario para mantener el vínculo genealógico y ponerles en ellos. Más claro ejemplo, aquí lo tienen. Su hijo, Fernando. ¿Cómo se legitima a su hijo? Pues que es hijo de Felipe. ¿Por qué? Porque si se ven abajo, que es una monedita preciosa, fijaos que lo que dice es Fernando, príncipe e infante de España. Se hace antes de que nazca Felipe II, por tanto él era el heredero de la corona. Y al lado, por detrás, te pones su escudo de armas. ¿Pero qué escudo de armas? Al revés que Carlos V. Carlos V ha heredado los reinos hispánicos y, por tanto, en el primer cuartel aparece el escudo de los reyes católicos, los reinos hispánicos. Sin embargo, como Fernando va a heredar los territorios europeos, pone linaje paterno y en el primer cuartel aparece Austria, Borgoña, Flandes. Y, por tanto, cuando él quiere decir de dónde me viene mi legitimidad, dice, viene de mi padre, al que no conocí en la vida, al que no tengo nada, pero ahí estoy. De la reina Juana, nada, nada de nada. Invenciones del siglo XVII. La arriba es una Judenmedaillen que se hacía en Praga en el siglo XVII de soberanos que existieron en la época, y en los libros pues, se encuentra alguna cosa como esa que hemos puesto en dibujos, pero que son absolutamente inventadas muy posteriormente. No tenemos ninguna imagen de esos padres ausentes. Y lo que tenemos que ver es esa relación Maximiliano-Carlos. Básica. Maximiliano negocia con Fernando el Católico todo el problema de la sucesión, no me voy a entrar, todos sabemos los problemas que hubo, e incluso Maximiliano es el artífice de la subida al trono de Carlos, en ese, entre comillas, golpe de Estado que se da en 1516, cuando Carlos no accede a ser gobernador de Castilla y quiere ser rey. Entonces aparece, fíjense ahí, como Rex Catholicus. No rey de Castilla o de León, no, Rex Catholicus. ¿Por qué? Porque él dice, el emperador y el papa me han autorizado a ser rey católico de las Españas, que ya saben que tienen ese título a partir de Alejandro VI. Y en las primeras medallas aparecen los dos personajes, Maximiliano y Carlos, emperador y rey católico. Aquí tenemos esas primeras medallas de esa primera época donde Carlos tiene que decir por qué soy el rey. Y empieza a hacer grabados, medallas, siempre con el título de rey
católico, que es como la bula del Papa de León X le reconoce saltándose a su madre. Luego ya sabemos todo lo que pasó aquí y ahí tenemos. Y Maximiliano con sus 2 nietos, también inventada. Fernando no le conocía a Maximiliano, pero son las 2 ramas de la casa que vamos a crear, en ese sentido, y que son mis dos nietos. Ya vemos a Carlos, las primeras medallas que encontramos, los primeros retratos, donde vemos que hay cierta similitud importante entre la medalla y las otras imágenes que conservamos con ese prognatismo que yo creo que nadie pone en duda. Aquí vemos todas esas primeras piezas cuando son los primeros años del emperador. Y esta es una pieza fantástica que está, ahí lo ven, en Viena, pero que la tenemos de los inventarios de Carlos V. Es una de las primeras que se hicieron, que le regalaron justo cuando se convirtió en emperador. Ahí les pongo de nuevo lo que dicen. Carlos, rey de Castilla, termina en 1520. Bueno, no hay ninguna duda de que es esta pieza. No lo he dicho antes, aunque estaba escrito, y es ¿por qué estas piezas no las tenemos y no están conservadas? Porque los reyes, la mayoría de ellos, cuando mueren, hacen unas mandas testamentarias que hay que pagar. Y todos los reyes siempre estaban sin dinero. Y entonces casi todas las cosas de sus inventarios personales se vendían en Almudena para pagar sus legados testamentarios. No se consideraban parte de lo que podíamos decir patrimonio de la corona que tenía que pasar al siguiente monarca, sino que eran objetos personales. Y si él había hecho legados personales, pues el testamentario tenía que decir, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues de esto. Y se vendían y, por tanto, muchas no se han conservado donde deberían haberse conservado. Fernando y Ana, la otra gran boda de la Casa de Austria, con no la heredera, porque no lo era, sino que tenía un hermano mayor y tal, pero murió en las batallas contra los turcos y se convirtió, de hecho, en reina de Hungría. Y ahí ya aparecen los Austria-Hungría. Fernando, desde Viena, pues se va a convertir en rey de Bohemia y Hungría gracias a su mujer, y, por tanto, esa unión de Fernando y Ana va a estar presente también en todos los inventarios como algo muy importante. De nuevo, fíjense la importancia del toisón. Ya en este momento, el toisón como orden internacional de unos territorios que van, pues eso, desde Bohemia hasta Gibraltar o desde los Países Bajos hasta Nápoles. ¿Y qué les puede unir algo multinacional? La orden del toisón. Aquí tenemos varias imágenes de Fernando y Ana, guardadas en los distintos inventarios. Esta es muy importante también porque aparecen los 3 hermanos y también están en el inventario, que se recoge en diversas épocas. Y aquí lo que decía antes de la genealogía. Aparece Maximiliano, aparece Carlos, aparece Fernando, aparecen con sus esposas. Todo esto va ligado al problema de la sucesión de la Casa de Austria. Muy complejo en los años 30, en los años 40, en los años 50, donde Carlos reconoce a su hermano como su vicario, como su hombre en el centro de Europa, pero él no renunciaba a que su hijo Felipe fuera el sucesor, tal vez en una sucesión en zigzag. Es decir, Carlos, Fernando, Felipe, Maximiliano. Y ahí había sus más y sus menos en este sentido. Pero bueno, aquí lo que se identifica es la unidad de la Casa de Austria en este y en los 200 años posteriores. Recordemos que Madrid-Viena es la gran alianza durante todos los siglos XVI y XVII. No hay opción. Somos la misma familia y si tú tienes problemas te ayudo yo y si tú los tienes pues te ayudo yo. Ya sea luchando contra el turco, donde si van a Buda vamos a ver una placa que recuerda a los soldados españoles del siglo XVI que lucharon contra los turcos allí, como aquí. Bueno, medalla icónica del cumpleaños del emperador. Esta se la encargó su hermana María. Y aquí le vemos, digamos, con todas sus regalia, con todas sus cosas, y por detrás el gran escudo imperial, con el toisón, con el águila bicéfala, con las columnas de Hércules. Bueno, Hans Reinhardt fue el que lo hizo. Esto es una medalla icónica. Icónica que fue modelo, dice, tú eres el emperador y yo soy el rey de romanos.
Esta también la encarga María para su hermano. María estaba un poco para hacer de lubricante entre ambos, ¿no? Para que no hubiera esos choques, para que no hubiera esos problemas. Bueno, pues ahí se hacen esas 2 medallas donde se ve la diferencia entre uno y otro, sobre todo en la heráldica, aunque luego veremos alguna cosa muy importante. Medalla de Fernando. Quedan, vamos, ejemplares con contados dedos de la mano. ¿Por qué? Porque hubo que retirarla inmediatamente porque se quejó Carlos V. Dice, ¿quién eres tú para utilizar mi águila bicéfala? Si tú solo eres el rey de romanos. Dice, perdona, ha sido un error de diseño. Y se cambió por esta. Entonces, quiero decir que estas cosas tampoco eran, no pasa nada, como ahora se dice, no pasa nada, no, sí pasa. Tú eres mi hermano, tú eres el rey de romanos, pero ojito, cada uno tiene lo que tiene que tener. Bueno, la tía Margarita. La tía Margarita, importantísima. Recordemos que gobierna los Países Bajos, que va a ser la que eduque a Carlos, más o menos directamente, aunque luego yo creo que ni Carlos ni Maximiliano se portaron bien con ella, pero ahí está. Margarita se casa muchas veces, no tiene hijos en ninguna de sus matrimonios y, bueno, se convierte en un mecenas de las artes allí en los Países Bajos. Pues bien, de Margarita llama mucho la atención porque de su último marido, Filiberto de Saboya, va a heredar cosas y las va a guardar, pero va a guardar, curiosamente, una cosa un poco rara, unas medallas de su marido con su primera mujer. Entonces, lo tenemos en el inventario, con la dama Violante, que era la primera mujer de Filiberto. Bueno, pues eso está en el inventario, porque bueno, lo heredó ella y ahí, o sea, no lo tira, no lo guarda, no lo funde, porque dice, aquí no tengo yo nada, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y la segunda, que es una pieza absolutamente excepcional de su matrimonio con el duque de Saboya, como se ve con los lacitos del matrimonio, con el escudo de ambas 2 partes en el reverso, un escudo de matrimonio, siempre es un escudo que aparece en 2 partes con las armas juntas de ambos. Su mujer. Todos sabemos que Carlos V se casa con Isabel de Portugal, antes lo estábamos comentando fuera de antena, digamos, por dinero, clarísimamente. Los reyes portugueses tenían mucho dinero y la dote de Isabel le sacó de muchos problemas, pero luego se enamoró de verdad de ella y tuvo, bueno, una gran relación. Bueno, pues encargó varias medallas. Aquí vemos una de ellas. Ya hemos visto antes el cuadro de Tiziano. Todos estos ya son post-mortem, es decir, él quería tener un recuerdo de ella y encarga el cuadro de Tiziano y tenemos datos que cuando Tiziano le presenta el cuadro le dice, sí, ha quedado muy bien, pero le tienes que arreglar la nariz o le tienes que arreglar no sé qué, que no era así. Es decir, él tenía la imagen de su mujer en su cabeza y quería tener un cuadro de su imagen. Y a Tiziano le dice, sí, bien, ahora esto, como un retrato robot de eso, de la policía, tal, y hasta que no quedó como él quiso, no se acabó ese retrato. Bueno, pues el retrato fue el modelo de varias medallas, en este caso una que tenía María de Hungría, porque es que lo dice, hay 3 mujeres y tal, y una cosa curiosa de saber cómo se conservaban, decía, en una caja de nogal. Ya la tenían guardada en una caja de nogal. Esto nos ayudan mucho, ya digo, los inventarios. La otra gran relación es con su hijo Felipe. Con su hijo Felipe, pero no simplemente por mi hijo, sino preparando la sucesión. Carlos aparece a un lado y en otro aparece Felipe como su hijo, como su heredero, como la persona que, por eso le lleva de viaje, por eso le lleva a los Países Bajos fundamentalmente, que era una zona muy compleja en ese sentido, y ahí aparecen los 2 juntos, uno en cada cara de la medalla, bueno, pues viendo cada uno en su papel. Y aquí, a la romana, la famosa a la romana, donde aparece Carlos V y por detrás Felipe a caballo, como el continuador, como su hijo, luego lo veremos en las medallas del medallero de Yuste. A partir de aquí, vamos ya a ver específicamente lo que encontramos en estas piezas. Como digo, son objetos de prestigio y regalo. Antes hemos hablado, o ha hablado el profesor Nieto, de esos regalos. A veces joyas, claro, para decir, tal.
pero a veces también imágenes que yo te quiero decir a ti. Cuando iba a haber una boda, no sé qué, dice, le he mandado un camafeo, una miniatura, tal, no sé qué. Bueno, sí, eso era importante, pero lo que se mandaba era también una medalla, por un acontecimiento o por algo que tú quisieras tener relación con otra corte. O, como hemos visto antes con esos artistas, con esas personas, como una muestra de proximidad. El rey, obviamente, te podía hacer duque de no sé qué o te podía dar un cargo, pero eso era más institucional. Pero que te regalara una cosa personal, como es el caso de una medalla, podía no ser tan importante materialmente, pero estabas dando una idea a todos los que estaban contigo de la corte de tu cercanía especial al monarca. Y por eso tenemos el caso de algunas piezas que sabemos se regalan a ciertas personas concretas. A partir de aquí hemos visto muchas medallas que tenían pues, los familiares del emperador o que hemos visto, tal. Pero ahora ya me voy a centrar en las que sabemos específicamente que estaban aquí, en el medallero del emperador. Se hace el inventario post-mortem, se dice que hay un armario, que arriba había un camafeo con las imágenes del emperador y su hijo, y luego esas 9 medallas. Bueno, pues vamos a ir viéndolas, las que yo creo que son, porque algunas, la descripción, bueno, es la descripción, pero yo pienso que son esas. Esta es una pieza maravillosa, que actualmente está en el Metropolitan de Nueva York. Y es una pieza que lo bueno que tenemos es que tenemos documentación de ella. Y lo sabemos porque Leoni escribió a Gran Vela. Dice, hay una piedra fantástica, voy a hacer el retrato, no sé qué, Un retrato, de nuevo, post-mortem, de lo que estamos hablando. Porque Leoni, como estaba haciendo todas estas cosas de la emperatriz, pues dice, hay que animar al emperador, porque está un poco depre. Y entonces dice, voy a hacerle un retrato. Y entonces hace esta magnífica, bueno, no hace falta que diga nada, por delante están el emperador y su hijo, muy a la romana, muy de camafeo a la romana, donde, recuerden que en Roma tampoco había una herencia dinástica. Era decir, yo quiero que este sea mi heredero, el Senado lo dice, bueno, todas esas cosas. Bueno, pues ahí está el emperador y su hijo, y por detrás estaba la imagen de Isabel, que si nos fijamos es la misma que aparece en esa medalla que hemos visto de las 3 gracias y el cuadro de Tiziano. Es decir, el cuadro de Tiziano, como el emperador dijo, este es el modelo, esta es mi recuerdo de la emperatriz en la cabeza, todo lo que se haga tiene que ser con ese modelo. Y vemos que estaba vestida de la misma manera que en ese famoso cuadro. Esto era lo que estaba arriba del medallero. Y luego ya las 9 medallas. Bueno, pongo también esta porque también es de Leoni, también tenemos la carta y dice, ha quedado tan bien que utilizo ese modelo para hacer esta otra medalla del emperador con su divisa, con la herencia que va a recibir el príncipe Felipe. Ya digo que aquí, como conservamos las cartas de Leoni, ya digo que son maravillosas. Bueno, esto es lo que dice el inventario. No dice más. Ya sabemos que los que hacen el inventario son secretarios. Y entonces les da igual que digan una cosa que digan que otra. Dice, una con la cara de la emperatriz, otra, porque tienen que ir deprisa. No nos ayudan mucho, pero bueno, yo creo que he podido identificar la mayoría. Y además dicen solo los anversos. Dice, en el reverso, dice, diferentes cosas de antiguallas. Dice, como no sé de lo que va, digo, ahí va, y me quedo tan ancho. Por eso digo que los inventarios son una maravilla, pero también son un poquito complicados en algunas cosas. Pero bueno, vamos a ir a ello. Esta es la que yo creo que se refiere a la medalla de la emperatriz. También la tenemos en Patrimonio Nacional. No digo que sea exactamente la misma, pero a mi entender, de nuevo, es una medalla además que se hizo doble del emperador y de la emperatriz, modelo Tiziano, y por tanto, a mi entender, creo que no tenemos ninguna duda de que esta era su medalla de cabecera.
Y pues eso, cuando él estaba tranquilamente aquí dando un paseo, no sé qué, y se acordaba de ella y quería ver una imagen, pues para eso tenía la imagen de bolsillo, incluso la podía llevar en el bolsillo, ¿no? Y se acordaba de su mujer. Y aquí tenemos unas imágenes del Museo del Prado de también Leoni cuando se hicieron estas imágenes. Bueno, la imagen de la medalla de Felipe. Tengo dos opciones. Yo creo que es esta, porque todas estas medallas obviamente se tienen que hacer antes de que el emperador venga a Yuste. Y el gran problema político que tuvo en ese momento fue el hacer la transición legal del poder. Y para además una idea muy clara de cuáles eran sus prioridades es, él abdica de forma solemne en probablemente una gran ceremonia que tenemos en cuadros y tenemos en todos los sitios, como gran maestre de la Orden del Toisón de Oro. Esa es su abdicación como gran maestre de la Orden del Toisón de Oro. E inmediatamente como duque de Borgoña. ¡Pum! Y luego, meses después, en un despachito, sin nadie delante más que el que tomaba nota, en enero del 56, como rey de las Españas, a Felipe II. Si sabemos el ceremonial y las ideas de Carlos V. Entendamos lo que pone: soy rey por decisión, por la augusta bondad de mi padre. No porque se haya muerto, sino porque él ha querido abdicar para que se vaya. ¿Y por qué? Hay que irse a la importancia de las divisas, de la época clásica, de lo que se estudiaba en esos momentos. Atlas. Mi padre ha sostenido el mundo hasta ahora, necesita descansar, se va a descansar y yo voy a ocupar su lugar. Me parece un mensaje, vamos, fantástico en este sentido. Es decir, las cosas, lo que aparece en las monedas y en las medallas no está porque alguien decía, ¡ay, que esto va a quedar bonito! Eso va por mensaje del de arriba. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto? ¿Cuál es mi motivo para hacer esta pieza? Y yo creo que esta, vamos, lo deja clarísimo. Se hicieron vallas, esta la tenemos muy claramente en el inventario de María de Hungría, de 1558. La otra opción es esta pieza, que realmente dice lo mismo, que es la jura de Felipe II como heredero de los Países Bajos, pero yo creo que debió tenerla, estaba también en el inventario de María de Hungría, pero me parece más importante la otra para haber traído a Yuste. Es verdad que todo esto se hizo dentro de ese clima político y de esa necesidad del felicísimo viaje, de que todos mis súbditos conozcan a Felipe, que bueno, vaya a ser en este momento, pero yo creo que, dadas las fechas y dados los motivos, esta es segunda opción. Yo defiendo la otra como primera opción. Esta, lo único que nos decía el inventario es una medalla del emperador de 1541. Bueno, pues no he encontrado otra. No sé si habrá más, pero no he encontrado otra. Es verdad que también es muy importante porque es de la dieta de Ratisbona. La dieta de Ratisbona, bueno, todas las dietas del emperador fueron un calvario para él, ¿no? Porque todos sabemos que el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico era lo más parecido al caos que había. Y que cada uno hacía lo que quería, que además estaba la Liga Católica, que estaba la Liga Protestante, que, bueno, cualquier cosa mejor que una dieta, ¿no? Era como un dolor de muelas en ese sentido. Y además, como estas dietas ya estaban más o menos controladas por Fernando y la parte protestante ya había dejado claro que no iban a aceptar ningún compromiso, que había que reconocer a los estados protestantes como estados protestantes, que tal, que no... Bueno, pues la dieta de Ratisbona fue, digamos, el último intento de Carlos V para que hubiera un intento de reconciliación, pero que los protestantes claramente dijeron que no. Y además luego ya prácticamente Carlos V se va a retirar, luego se aprobará la famosa dieta donde se diga, bueno, pues que cada uno sea lo que quiera. Bueno, cada uno no, digámoslo claro.
cada gobernante podrá ser lo que quiera y los súbditos se lo comen. Quiero decir, si el duque de Baviera ha decidido ser católico, todos los súbditos de Baviera son católicos. Y si el duque de Sajonia ha decidido ser protestante, todos los súbditos del duque son protestantes. Y los que no, son perseguidos. O sea, libertad religiosa, no. Libertad religiosa de elección para los soberanos. Los de abajo, monolitismo. En esto no cambia una cosa por otra. Bueno, pues aquí aparece el emperador, muy a la alemana, siempre con el toisón, con su divisa del plus ultra, las famosas columnas sobre las aguas, que bueno, pues todos sabemos que es su marca distintiva. Luego dice, tengo una medalla del príncipe Felipe y otra de María de Inglaterra. Bueno, ese fue el gran proyecto político último del emperador. Intentar conseguir que el trono inglés permaneciera en María y volver al catolicismo a Inglaterra. Bueno, se murió antes de ver el desastre que luego ocurrió. Pero él, jugó todas sus bazas para conseguir el futuro de esta boda entre tía y sobrino. De hecho, incluso en las capitulaciones se firmaron unas capitulaciones, increíbles en favor de Inglaterra. Incluso si había un hijo, ese hijo iba a heredar los Países Bajos, quitándoselo al príncipe Carlos, que ya vivía y era el heredero de la corona. Pero bueno, centrémonos en que estas piezas, que son espectaculares, pero espectaculares, se hicieron con motivo del matrimonio y del cumpleaños del príncipe. Aquí le tenemos vestido con la armadura, con su edad, con todo, de Giacomo da Trezzo, donde aparece él en el carro del sol, ¿no? Estos son dos parejas, esta y esta. Aquí aparece la reina María con su idea de volver a crear la religión. Dice, traigo la vista a los ciegos, la tranquilidad, es decir, con la nueva religión católica. Y además estas dos medallas fueron muy importantes porque los dos anversos se utilizaron también para hacer una única. También tenemos detalles escritos de cuándo se hicieron y cómo se hicieron, en este caso de Giacomo da Trezzo, que escribe al obispo Granvela, de cuándo se hicieron. El modelo es claro, aquí vemos un retrato poco conocido de la reina María, donde se ve que es exactamente el modelo, incluso el traje, fíjense que es el mismo traje el que utilizan para la medalla, y bueno, fue una de las piezas fantásticas, de estas se tienen muchos ejemplares y están perfectamente conservados. El emperador, el triunfo del emperador. El gran triunfo del emperador es Mühlberg, y aquí aparece esta maravillosa escena donde Leoni, en el anverso es el emperador a la romana, victorioso, y en el reverso es Júpiter, Zeus, como queramos, destruyendo, derrotando a los titanes, la gran victoria. Bueno, pues ahí lo tenemos. Este fue un encargo de María de Hungría también. Ya sabemos que era la hermana coleccionista, ¿no? Y aquí tenemos el famoso cuadro que vemos por todos los sitios por ahí, tal, que también fue un encargo de María de Hungría y, por tanto, era la gran pieza que recuerda el triunfo del emperador en su momento más complicado y que obviamente tenía y guardaba con él. Y luego tenemos las de sus hijas. Dicen, hay una medalla de la reina de Bohemia. ¿Por qué la reina de Bohemia? Bueno, porque estaba casada con Maximiliano, su primo hermano, que en ese momento utiliza el título de rey de Bohemia. Hay que entender muy bien cuando vemos los inventarios que las personas están identificadas no siempre por su nombre, sino por el título que tenían en ese momento. Es decir, esta va a ser emperatriz. La emperatriz María, la famosa en Madrid, del Colegio Imperial y de todas estas cosas. Pero en cada momento tiene un título y por tanto tenemos que identificarla con ese título, y cuando hacemos inventarios, cuando hacemos índices, hay que decir, oiga, esta persona que aparece con estos tres títulos distintos es la misma.
Vean ustedes las mismas cosas. Bueno, pues aquí tenemos a María de Austria, reina de Bohemia, hija del emperador Carlos V. No hay ningún problema. También la hace ya como de Atrezo, se casó con su primo, aquí lo tenemos, y el reverso lo dice, que hay en el inventario, lo dice con la consolación y tal. Aquí tenemos el retrato de María, aquí tenemos otra imagen que vemos que también María heredó un poco el prognatismo de la familia. En el cuadro se ve menos, porque en el cuadro te ponen a 3/4 y tal, pero en la medalla se ve muy claramente y se conservan muchas. María siempre se consideró española y, bueno, en cuanto que se volvió a España y creó aquí muchísimas cosas. Y esta es la otra hija del emperador que aparece en su medallero, Juana. Con Juana tuvo una relación muy, muy, muy especial. La casó con el príncipe heredero de Portugal. En esto, la política matrimonial del emperador era aislar a Francia, obviamente, pero nunca perder de vista la idea de la unidad de los reinos ibéricos, y por tanto se van a casar entre ellos muchas veces, tal, hasta que Felipe II consigue ser rey de Portugal por herencia, no por conquista, en ese momento. Bueno, pues Juana se casa con su primo Juan de Portugal, que no llega a heredar el trono, es la madre del famoso rey don Sebastián. Pero Juana era una persona muy, muy especial, y cuando su padre la reclamó, dejó a su hijo a cargo de su abuela, o sea, de la madre de su marido, y se vino a España. Y se vino a España, trabajó, fue regente, y una de las cosas que no sé si se sabe mucho, ya creó el monasterio de las Descalzas, obviamente, pero fue, que se sepa, la única mujer jesuita que ha habido en el mundo. Con un seudónimo, y se la utilizaba, la ponían un seudónimo masculino, y por orden de San Francisco y por orden del Papa se la aceptó como jesuita. Y por tanto es una persona muy, muy especial, y yo creo que poco estudiada en algunos casos, y bueno, deberíamos tener más bien. Y además es la que hereda los bienes de su tía María de Hungría, con lo cual va a tener más obras de arte y más cosas que tal. Por tanto, va a ser, ya digo, muy apreciada por su padre, y por eso está aquí la medalla. Ahí vemos el cuadro que hemos visto antes, donde ella se toca y muestra la imagen, la medalla de su padre. Es decir, llevo algo, soy viuda, no llevo nada, pero ¿cómo quiero que se me reconozca o quién soy? La hija del emperador, mostrándolo. Dice, no hace falta poner ningún... Todo el mundo sabe quién es el emperador. Aquí estoy. Esta es la hija del emperador. Y por tanto, el medallero que él tenía era este. Esas 9 medallas que había en su caja, presididas por el camafeo del emperador y Felipe y su mujer, estaba con estas piezas. Y estas, ya digo, en momentos más o menos de soledad o no, o de gente que te viniera a ver o tal, lo tenías a mano, y cuando tenías que recordar tu vida, la recordabas así. De pasado, de los que están muertos, de las cosas que has hecho, pero también de futuro. He conseguido que mi hijo Felipe me herede en mis territorios, he conseguido que sea rey de Inglaterra, he conseguido, él pensaba que van a restaurar el catolicismo en Inglaterra, mis hijas están reinando en Austria y en Portugal es la madre del rey, tal, y todo esto. Y como queda un poquito, no quiero terminar sin hablar de otra medalla que, digamos, es rara. Esa medalla rara es que a veces también se tenían cosas de leyendas de caballería. Lo tenemos en el inventario de Carlos V de 1500. Una medalla con Godofredo de Lusignan. Y ustedes dirán, ¿y este tío quién era? Pues Godofredo de Lusignan es un señor que existe o no existe, el hijo del hada Melusina, de la época del siglo X, XI, cuando se decían pues, que este señor se casó con no sé qué, y era un señor que solo tenía un diente, le llamaban así, y ahí le tienen puesto, que bueno, no sé si se ve, pero en esos momentos en que la historia ficción artúrica o de Carlomagno, de no sé qué, era, o de la misma Troya, que se consideraba que era algo real,
Pues igual que había eso, pues esto se consideraba real. Y entonces, como era un señor de la época de los Países Bajos, donde él estaba, pues en un momento, no sabemos quién, alguien le regaló, porque se escribió la leyenda de este señor justo en época de Carlos V, le regaló una medalla como diciendo, pues este señor que es también tu ascendiente, no sé qué, y la guardó, y ahí la tiene este señor Godofredo de Lusignan. Y bueno, ya acabo. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Francisco Olmos, por esta maravillosa intervención, muy ilustrada en todos los sentidos, tanto a nivel gráfico como a nivel de contenido. Este recorrido que nos ha permitido hacer a través de la historia, de la figura, de la época, de la familia, de las relaciones de Carlos V, a través de la simbología, a través de la imagen. Una imagen, además, que permitía tanto la durabilidad como la portabilidad, ¿no? Que creo que también era el sentido de la creación de estos elementos, de estas medallas, y que a la vez eran símbolo de poder y que nos permitía también incluso dar, de alguna manera, mostrar ese linaje y esa dinastía permanentemente a lo largo del tiempo. Sin duda ha sido una intervención que puede dar para muchas dudas, para muchas preguntas, con lo cual tenemos 15 minutos para el debate, para las preguntas, y creo que es una buena oportunidad ahora para preguntar al profesor sobre aquellas dudas que se nos hayan planteado. Así que empezamos por aquí. El micrófono, por favor, a la profesora Rosa María Martínez de Codes, que ya la presento yo mientras llega el micro para ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, muchas gracias por el uso del micrófono. Y gracias sobre todo porque antes me quedaba sin poder preguntar en beneficio de los alumnos, pero bueno, en este caso lo he tomado. Fascinante selección de medallas, fascinante. Y el relato que has construido con respecto a la familia también me parece que es muy amplio y que te da unas posibilidades de jugar con las imágenes y con el relato. Entonces me ha parecido muy bonita, muy bien presentada la ponencia. Yo solo, claro, tú trabajas con bienes tangibles, como son las medallas, como son efectivamente las monedas. Es una pregunta muy baladí, si quieres, o que no tiene mucho peso la que te voy a hacer, pero es pura curiosidad. ¿Por qué esos magníficos camafeos que nos has presentado del último medallero, donde aparece Isabel en el anverso y en el reverso aparecen Carlos y Felipe, están en el Metropolitan? ¿Alguna vez vosotros seguís esas pistas? ¿No hay posibilidad alguna de saber por qué ese recorrido? Realmente es que es fascinante que siendo efectivamente patrimonio nacional, o deberían serlo, hayan ido a parar a este tipo de... Esto es como se reconstruye luego la historia. Muchísimas gracias. Teníamos otra pregunta por aquí por parte del profesor Contreras. ¿Alguna otra mano levantada para que vayamos asignando la palabra? ¿No? Bueno, pues, ¿ya? Por favor, profesor. ¿Se me oye? Se oye. Bueno, enhorabuena. Acércate el micro, por favor. Es una fantástica exposición que agradezco y que además, bueno, las medallas hablan y hablan políticamente. Y en ese contexto de política quiero hacerte una reflexión, me hago yo una reflexión que te traslado para que se la compartes o no. Me refiero a la medalla de Fernando, la única que ha aparecido, con dos palabras fundamentales, Catholicus e Hispaniarum Res. No le correspondía a Fernando ser Hispaniarum Res, pero sí le correspondía ser católico. Y eso se consigue cuando Alejandro Borgia, el Papa Alejandro VI, les da el título de católicos a los dos reyes, a Isabel y a Fernando. ¿Es así o no crees tú que es así? Eso simplemente para fechar, porque tiene que ser hacia finales del siglo XV. Nada más, era simplemente una consideración que te traslado, nada más. Muchas gracias. Pues podemos ir contestando estas preguntas y luego vemos si hay alguna más. Muchas gracias. Bueno, empezando por Rosa. La trazabilidad de las piezas de arte. Acabo de estar en un curso de verano en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, con la policía, con los museos, tal. La famosa trazabilidad de dónde vienen las obras, todas estas cosas, la seguridad, tal.
Como ya os dije, a veces pues tenemos los inventarios, que están muy bien, pero el problema de los inventarios es que hay que seguirles la pista. Yo he dicho, oye, pues en el del 45 está, en el del 56 está, bien, pues se ha mantenido. Pero ¿qué pasa después del inventario del 58? El emperador se ha muerto, es decir, ya no hay otro inventario, en teoría, o ha pasado a su hijo o al quien él legara en el testamento, o ya no tenemos otro documento que nos diga. Lo que sí sabemos en muchísimas ocasiones es lo que he comentado de las ventas por Mosten. Es decir, hay un legado testamentario y como no hay cash, pues hay que venderlo. Tenemos el famosísimo inventario de Isabel la Católica y de Fernando el Católico, de cuando, que dice, inventario de lo que había en la cámara de la reina cuando murió. Y hay un montón de medallas, un montón de cosas, y eso se vendió todo. Se vendió todo porque no había cash. Entonces, si ella dice, a este que le den 3.000 maravedíes, a este que le den no sé qué, a este que le den, pues se sacaba de los bienes privados. Otra cosa son los regalos, que a veces ahí sí se puede trazar. Es decir, si sabemos que Jacopo III hizo una medalla que se terminó y llegó a Inglaterra o llegó a Francia y tal, y luego ahí donde hay más documentación, si queda en la Casa Real, pues ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, la Casa Real Británica ha mantenido casi todas sus cosas, pero cuando cortaron la cabeza a Carlos I, se hizo lo que se llamó la subasta del siglo. Cromwell cogió todas las colecciones reales y las vendió. O sea, todas las joyas de la corona, todas las cosas son posteriores a la muerte de Carlos I. ¿Qué ocurrió? Que Felipe IV compró lo que no estaba en los escritos, porque como él era un gran coleccionista, todos los Van Eyck, no, los Van Dyck que tenemos en el Prado, los compró en la famosa subasta del siglo, la que se llama la subasta del siglo. Pues a veces tenemos datos y a veces no tenemos datos. La del Metropolitan, creo que entró en el Metropolitan a principios del siglo XX. Compra, no se sabe. A veces se sabe y a veces no se sabe. Cuando esto ya es en la actualidad, hay subastas, todas las subastas que se hacen se mandan un catálogo al Ministerio de Cultura en España. Y fuera de España, si las embajadas están al loro, pues lo hacen. Entonces, en España, cualquier pieza que pueda ser tal, pues el Estado tiene el derecho a comprarla con el mismo precio de la subasta. Entonces, ahí, dependiendo de los sitios, dependiendo de los museos, se intenta impedir que salga o impedir la exportación por la Junta de Exportación, que dice, bueno, esto lo puede comprar cualquiera, pero no lo puede sacar de España. El último Goya que tal se dijo, sí, lo puede usted vender a quien quiera, yo no tengo dinero para comprarlo. Entonces el Estado no te lo va a comprar, pero prohibimos la salida. Entonces de piezas tenemos la trazabilidad y de otras piezas no tenemos la trazabilidad. Bueno, estas cosas que pasan. Sobre esa medalla y el título Hispaniarum. El título Hispaniarum no es un título legal, porque tú eras rey de Castilla, rey de Aragón, rey de Valencia, y las leyes, las monedas y todo se hacía con ese título. Ahora bien, desde fuera, en época de los reyes católicos, ya desde fuera se les llamaba Hispaniarum Rex. No como título legal, sino como título de decir, bueno, si es que son los que reinan en España. Y entonces tenemos documentos de la Cancillería Pontificia, tenemos documentos y tratados con Francia, donde se les llama Hispaniarum Rex. Incluso en obras de arte, como el libro de horas de Isabel la Católica, que le regala su embajador Francisco de Rojas, que aparece un título como Reina de las Españas. En el primer documento oficial que ellos aparecen como Reyes de las Españas es en Nápoles. En Nápoles hacen una medalla donde dicen, soy rey de las 2 Sicilias y de las Españas. ¿Por qué? Porque al no ser un documento que se hace aquí, ellos lo podían poner sin ningún problema. Pero jurídicamente nunca existió. Por tanto, fue un título de cortesía. Ahora bien, voy a decir una cosa importante. Después de todos los problemas internos de Carlos V, de las comunidades, cuando él ya se dio cuenta de que España era el centro de su poder y que dentro de España Castilla era el centro de su poder, va a ocurrir una cosa que yo creo que ha pasado bastante desapercibida. Carlos V acuña moneda en todos sus territorios con el título legal, es decir, en Nápoles como rey de Nápoles, en Milán como duque de Milán o en Brabante
como duque de Borgoña, o en Cataluña como conde de Barcelona, o en Aragón como rey de Aragón, o rey de Valencia, o rey de Mallorca. En 1535 se crean las primeras cecas indianas, Santo Domingo y México. Y en España se cambia el famoso ducado de los Reyes Católicos por el escudo de oro, que se hace solo en Castilla, es una moneda castellana. Pues bien, en las monedas americanas y en esa moneda ya no va a poner rey de Castilla, que es lo que debería poner legalmente. En las dos pone Hispaniarum et Indiarum Rex en América y en Castilla Hispaniarum. Con la idea, clarísimamente, a mí me parece, de que Castilla es el centro de España y España es el centro de mi monarquía hispánica. El único territorio que pierde su especificidad. Un poco lo que luego algunos famosos pensadores del siglo XVIII, ¿no? Digo del siglo XVIII, del siglo XX decían, ¿no? Dice, Castilla hizo a España. Y la segunda parte dice, y España deshizo a Castilla. En el sentido de que no hay un nacionalismo castellano. Desde el siglo XVI se entendía que España estaba centrada en Castilla. Y eso, políticamente, es decir, en un documento oficial como es la moneda, tiene fecha, 1535. Cecas indianas y ceca castellana del Nuevo Oro. Hasta que se murió y Felipe II lo mantuvo y todas esas cosas, cuando hacía una moneda en Aragón ponía rey de Aragón, cuando hacía una moneda de Valencia ponía rey de Valencia, cuando hacía una moneda rey de Nápoles. Pero en esas dos, en América y en Castilla, Hispaniarum Rex. Título, obviamente, no oficial y no legal, pero título de facto. Y en esa medalla de Fernando el Católico es, digamos, la prehistoria, como antes comentaba el profesor Nieto. ¿Quién era el Hispaniarum Rex? Fernando el Católico, nadie lo ponía en duda, pero Hispaniarum Rex como título de cortesía, en ese sentido. No sé si ha quedado. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Me ha surgido a mí la duda, aprovechando que no hay ninguna mano levantada y nos quedan 3 minutillos, y sobre todo que es bastante curioso, ¿no? A la hora de hacer el inventariado, cuando describía quién estaba en el verso, quién estaba, o lo que había en el reverso, ¿no? Como otro tipo de información. Antiguallas. Antiguallas, exactamente. Y bueno, menos mal que tenemos a los historiadores, ¿no? Que nos explican toda la simbología que hay detrás de esa producción, ¿no? De las medallas, de las monedas. ¿No existía en esa época ningún tipo de relación, de documento que realmente explicara la simbología de esas medallas? O nos hemos digamos, retraído a la propia investigación para analizar lo que, sobre todo de esos reversos, ¿no? De época no existe, digamos, una explicación, ¿no? Como si te dan un folleto, ¿no? Dice, te regalo esta medalla y aquí tienes el folleto donde te explico todas las cosas. No, porque es que eso estaba en la cultura que se adquiría en la época. Es decir, la gente leía la Eneida, o a los clásicos, o había una cultura de élite que cuando ellos veían esa imagen la reconocían. Es decir, si veían la imagen de los titanes siendo derrotados por Júpiter, no había que explicar nada. Dice, lo conozco, sé de lo que va. Se meten, ya digo, algunas frases que aparecen en las medallas son textos entrecomillados de la Eneida, o del Evangelio o de la Biblia. Entonces, eso era la cultura internacional de la élite. En aquella época sí que había un espacio único europeo de cultura, y no ahora. Claro, era de verdad la cultura que de élite me refiero, que un señor en Polonia, un señor en Inglaterra, un señor en Italia, un señor en España, tenían una cultura compartida, que no había que explicarte absolutamente nada. Es igual que en las iglesias, ¿no? Que todo lo que aparecía no necesitaba poner debajo un cartelito diciendo, oye, si este está boca abajo es San Pedro, o los músicos que aparecen en los tímpanos o tal. Ahora, desgraciadamente, algunos alumnos dicen, bueno, ¿y estos quién son? Digo, bueno, pues claro, se pregunta solo a tu abuela. Digo, que tu abuela todavía seguro que sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues
Eso es lo que había en ese momento. A ver, me dicen desde la pantallita que hay una pregunta online, no tenemos mucho tiempo para responderla, a ver si podemos ser breves. Dice Mario del Viejo Cupido, me ha gustado su intervención, solo quería preguntarle si la emisión de una moneda de Fernando, la cual tuvo que quitarse, tuvo alguna repercusión en la relación entre ambos hermanos, o hubo alguna repercusión pública entre la relación entre ambos hermanos. Pues con rapidez. Obviamente hay roces, y hay roces importantes. Lo que pasa es que ellos mismos sabían que no podían dejar de tener la relación de unión que había. Lo que pasa es que Fernando ya se había hecho con el poder en el imperio, ya lo tenía claro, lo tenía para su hijo Maximiliano, y bueno, es lo que había. Pues muchísimas gracias. Con ese pitido que suena llegamos al final de esta exposición, en la cual le agradecemos al profesor Francisco Olmos, muy interesante y con un aplauso muy fuerte. Muchas gracias.